Bueno, buenos días. Jesús Marchamalo nos acompaña el día de hoy. Nos acompaña el día de hoy. Si puedes activar tu video, tu audio, pues aquí estamos. Vamos a ir calentando motores en lo que la gente pues se va conectando. Ojalá se logre conectar. Y bueno, primero, pues muchísimas gracias, Jesús, por compartir este mes con nosotros, esta plática que estamos buscando desde Interlínea, hablar de las diferentes perspectivas disciplinarias, ¿no? Que estas otras miradas, ¿no? Para el libro, la lectura, la escritura, para la construcción en el mundo editorial. Y pues para ir calentando motores y que la gente se conecte antes de presentarte, pues me daré a la tarea de mostrar nuestra página web, ¿no? En donde están digamos, estas otras miradas disciplinarias que a lo largo, pues ya de más de 12, 13 años que estamos en este proyecto de Interlínea, hemos logrado recuperar y que nos permiten también, digamos, contextualizar lo que hoy estamos buscando tener, ¿no? Perdón, me hago un poquito todavía de bolas de cómo manejar esto. Aquí estoy. Me acompañas, Jesús, mientras aquí ya empieza a conectarse la gente y eso pues nos permite ir, digamos, teniendo una introducción. Este es nuestro sitio web, donde, bueno, pues aquí tenemos estas perspectivas disciplinarias que identificamos de nuestros diferentes entrevistados, ¿no? Por ahí en algún momento entrevistamos a un italiano, Roberto Fineschi, sobre la edición crítica, por ejemplo, del Capital de Marx. También hablamos aquí con Mauricio López Valdés, un mexicano de la UNAM, sobre la perspectiva crítica de la edición. Tuvimos la fortuna de entrevistar a Noé Gitrix sobre la visión del editor. Aquí Raimundo Mier, compañero de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma Metropolitana, nos habló de su mirada de las revistas académicas. También aquí, bueno, pues un gran filósofo de nuestra Universidad Nacional, que se llama Jorge Juanes, sobre el mundo de las ideas, y eso fue muy interesante, ¿no? La construcción de las ideas, ¿no? Con Jorge Lozano tuvimos el gusto de platicar sobre la visión desde la semiología. Aquí también, bueno, pues tenemos a Eduardo Andión sobre la sociología de la edición. Por supuesto que Roger Chartier con ¿no? El papel del lector. Alejandro Tapia, compañero de nuestra universidad, también sobre la edición desde la retórica. Repol, trabajando desde la comunicación. Ana Uch, que es brasileña, ¿no? Que habló sobre la cultura gráfica. Mariano Zuna sobre los tópicos de la edición. Y bueno, pues aquí seguimos teniendo muchos, ¿no? Esmeralda con la neurociencia, contenido y valor cultural con una francesa. Manuel Gil, que habló sobre leer, escribir, investigar en la escuela. Bueno, tenemos a Andrea con diálogos interdisciplinarios. También aquí hablamos con un economista sobre el libro y el precio, la historia de la economía, y terminamos aquí con literacidad académica, un sudamericano muy interesante que está trabajando este tema, y sobre el cine y el lector. Como se podrán dar cuenta, hay un montón de perspectivas ¿cómo se llama? Multidisciplinarias, ¿no? Que nos permiten entender que el libro tiene contacto con absolutamente todas las disciplinas y que todos hacemos que este libro esté en este lugar. Bueno, pues aquí nada más, pues para mostrarles, pues que Jesús, que es nuestro invitado del día de hoy, ya tuvimos la fortuna, como nos podemos dar cuenta, aquí en nuestro sitio web, ¿no? Ya fue entrevistado
en años anteriores, lo pueden encontrar aquí en nuestra página con su síntesis curricular, que habrá que actualizarla porque afortunadamente en los últimos años nos ha dado muchas sorpresas. Esta entrevista fue emitida en 2020, es decir, hace muchísimo tiempo, y hoy por hoy trabajar con él y ver desde otros lugares este tema desde las experiencias libreras que tuvimos en aquel entonces en el marco de la Feria del Libro de ¿cómo se llama? La Feria del Libro de las y los universitarios de la UNAM, pues fue muy importante. Entonces ustedes aquí podrán encontrar pues hasta la columna que se hizo en aquel tiempo y también una síntesis de un libro que platicamos en aquel entonces. Entonces, bueno, pues los invito a que visiten la página y con ello, bueno, pues esperar empezar esta plática. Y bueno, pues para que Jesús se fuera dando cuenta de dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, y estoy fascinada de que estés aquí de nuevo conmigo, pues unos años después, poquitos pero muchos al mismo tiempo. Oye, estaba viendo las fotografías y estoy igual, así que ha pasado el tiempo, pero no por nosotros, ¿no? Sofía, un gusto estar aquí, compartir esta charla, te agradezco muchísimo la invitación y saludo a quienes a través de los ordenadores, los móviles, se estén conectando para escucharnos. Es un placer siempre estar en México, aunque sea como esta vez de manera virtual, y charlar contigo, así que encantado. Gracias por invitarme. Pues yo encantada, fue además una sorpresa. Bueno, pues es que Jesús es escritor y es periodista, ¿no? Y eso hace una vinculación muy interesante porque él, pues a lo largo de su carrera, que pues ha estado mucho en la Radio Nacional de España y también en la televisión española, veo por aquí que tuviste un programa o tienes un programa que se llama Encuentros en la Segunda, ¿no? De televisión española. Y toda esa actividad pues te ha llevado a que esta escucha y esta mirada y convocatoria que haces como periodista, al ser testigo, además lo llevas no solamente al marco de los soportes mediáticos que conocemos, sino que además te permite pues la elaboración de una serie de libros. Háblame un poco sobre este caminar, escritor, periodista, ¿no? Es decir, que al final de cuentas los periodistas Bueno, escribimos, pero... ¿eh? sí, la escritura, bueno, la literatura ha estado siempre muy cerca del periodismo, ¿no? Digamos que las herramientas básicas son las mismas, ¿no? La observación, la literatura, el trabajo con las palabras, muchas veces tiene mucho punto de conexión. O sea, digo que los puntos de conexión entre la literatura y el periodismo han sido frecuentísimos y, bueno, hay una larguísima nómina de escritores que han ejercido como periodistas, igual que hay muchos escritores que han ejercido como docentes, ¿no? Digamos que son trabajos que van muchas veces aparejados, ¿no? Yo, bueno, yo tengo una memoria malísima, pero de las pocas cosas que recuerdo cuando hubo que tomar la decisión de a qué dedicarse con 17 y 18 años, yo siempre tuve claro en la medida en que tienes claro una cosa tan abstracta, ¿no? Siempre tuve claro que quería escribir. Ya de pequeño, con 14, 15, no me acuerdo exactamente, recuerdo que hacía revistas en casa con una grapa y unos amigos, que escribíamos a máquina, que fotocopiábamos y que repartíamos entre nosotros. Y recuerdo haber grabado programas de radio jugando en un viejo radiocassette que tenía un tío mío que vivía enfrente de la casa de mi madre, ¿no? De modo que esta afinidad, digamos, por la escritura, por la radio, es algo que me viene de pequeño. Y cuando yo tuve que ir a la universidad, decidir qué quería estudiar, no había ninguna posibilidad de estudiar literatura. Era una carrera que no existía como tal en España, y decidí que la alternativa más cercana era ciencias de la información y, por tanto, periodismo, ¿no? Empecé a trabajar muy joven en periódicos, empecé a trabajar muy joven también en la radio, con 22. Mi primer contrato en Radio Nacional creo que fue en el 82, tenía 22 años. Y desde entonces pues he intentado siempre hacer un poco, aunque la radio me gusta mucho, la televisión un poco menos, luego si quieres lo comentamos,
La radio me gusta mucho. También he querido siempre escribir en periódicos porque es otra manera de tratar la documentación, el lenguaje, la manera de plantear una historia, de modo que sí tengo, digamos, el privilegio de haber podido trabajar en los tres medios. He hecho muchísima radio, he hecho también 2, 3 programas de televisión y escribo de forma habitual en periódicos, en revistas, de modo que tengo un poco la perspectiva casi global de lo que es el ejercicio del periodismo cultural en los medios tradicionales, ¿no? Ujú. Sí, y digamos, esta veintena de libros que tienes, pues son simbólicamente resultado de esa condición de ser testigo del otro, pero al Mm, mismo tiempo esa condición de ser testigo te lleva a ser provocador, ¿no? Porque uno como periodista está provocando en el otro esta posibilidad de encontrar algo desde el deseo del que está entrevistando, por supuesto, ¿no? sí. Pero que al mismo Ajá. tiempo eres la síntesis de mucha escucha, entonces esa escucha Mm, de los otros para llevarlo y sintetizarlo en una reunión o en una entrevista te mm. lleva, ¿no? A ese ser testigo, pero también como el que tiene la palabra del otro, ¿no? Claro. Oye, me encanta esta idea de ser un testigo, pero sobre todo de ser un provocador. A partir de hoy, voy a presumir también de esta posibilidad, porque sí es verdad, no había caído nunca, es una palabra además que me cuadra perfectamente, ¿no? Pero nunca había caído en algo tan obvio, ¿no? Que es que al final, claro, tú hablas de escritores y hablas de libros y hablas de lecturas con la secreta vocación de provocar un interés, una curiosidad en los oyentes que les permita acercarse a esos autores o a esos libros, ¿no? De modo que es una palabra, ya digo, que me viene al pelo. Provocador, me encanta y ojalá consigamos desde nuestras tribunas modestamente provocar esa curiosidad, esa pasión en los oyentes que les lleve a acercarse a los libros y a la literatura. Te hablaba del papel del testigo porque nunca, fíjate, es curioso, hablábamos antes de conectar, de justamente me pilláis terminando una entrevista a Gonzalo Celorio. Te decía que justo se publicará en unos meses en Revista de Occidente y estoy terminándola. Y tiene que ver con su último libro, se titula Mentideros de la Memoria, fue premio Xavier Villaurrutia, y te contaba que me llamó la atención porque es una especie de autobiografía pero a través del testimonio de encuentros con otros escritores. Es decir, él no aparece en esa autobiografía literaria como protagonista, sino como testigo. Y te hablaba de que yo siempre he tenido un poco esa vocación también, de ser testigo de mi tiempo, testigo de mi generación, de la generación a la que pertenezco, y siempre me ha interesado mucho lo que pasa a mi alrededor, y ya digo que no es en absoluto un papel desdeñable el ser testigo de lo que ocurre en tu tiempo. Te mencionaba un viejo proyecto, llevo trabajando yo creo que 10 o 11 años ya, a lo mejor hasta más, en un proyecto que se titula Bibliotecas de Escritores. He estado visitando desde hace 11 años bibliotecas de escritores y tengo todas, he visitado cerca de 60 bibliotecas de escritores contemporáneos españoles en España y tengo fotografiadas 60 bibliotecas, la de Javier Marías, la de Pérez Reverte, la de Antonio Gamoneda, la de Clara Janés, y hablábamos del valor que en algún momento tendrá ese material, ¿no? No lo haces para que te sobreviva, pero sí es cierto que dices, qué bien poder haber estado como testigo en esos lugares, en esas bibliotecas y tener ese material que va a permitir a poder acceder dentro de un tiempo pues a cómo eran esas bibliotecas que parece ser que tienden a desaparecer, ¿no? Siempre nos enfrentamos a esa incógnita de qué va a ocurrir con los libros, qué va a ocurrir con nuestras bibliotecas cuando nosotros faltemos, ¿no? Pues ocurra lo que ocurra, digo que esas fotografías, ese testimonio estará y se podrá comprobar, se podrá acceder a él. Sí, bueno, pues aquí lo que estamos viendo es que esta búsqueda periodística de tomar o ponerte en contacto con aquellos protagonistas pues, de estos
libros, mm, de la cultura lectora, ¿no? Pues es finalmente un registro de un testimonio para documentar la historia, ¿no? Y el registro claro. no es solamente audiovisual, sino audiovisual en términos de televisión o en radio o en un documento periodístico escrito, ¿no? Sino también estos registros fotográficos nos van dando Ujú, cuenta, ¿no? De hacia dónde vamos y qué hacemos, ¿no? Tú hace un rato decías, claro. veo mi rostro y me veo igual. Evidentemente, no, es decir, es que esto es parte, ¿no? De lo que Sí. hicimos y de lo que estamos por hacer, ¿no? Y cómo estamos Ajá. colocando y hacemos evidente las piezas de análisis y de discusión sobre lo que va pasando en el mundo del libro. Mira, vivimos, fíjate, todo esto que estabas comentando me lleva a una reflexión muy rápida sobre el vértigo, lo vertiginoso que es este mundo en el que vivimos. Todo pasa a una velocidad fulgurante, ¿no? Algo que es noticia hoy y que sustrae toda nuestra curiosidad y todo nuestro interés, desaparece en 24 horas aplastado por otra noticia aún más inmediata y aún más necesaria. Me hacía gracia porque me he fijado en la primera foto que ponías en el cartel que abría esta conversación. Es una foto que tiene 3, 4 años. Estaba trabajando en un proyecto sobre Miguel Delibes. Miguel Delibes es uno de los grandes autores en español y tuve la fortuna de que la Biblioteca Nacional me encargara el comisariado de las exposiciones del centenario de Miguel Delibes. Estuve muchísimo tiempo en la casa de Miguel Delibes, su despacho se conserva tal y como él lo dejó cuando murió, de modo que de alguna manera percibías que había una especie de energía todavía contenida en ese lugar que te permitía estar de algún modo con Delibes. Y me ha hecho gracia porque esa foto, estoy en la biblioteca de Miguel Delibes, los libros que aparecen ahí no son mis libros, sino que son los libros de Miguel Delibes, pero que estaba con la misma chaqueta que traigo hoy, lo Ah, cual mira, demuestra que la pervivencia, no sé de qué marca es, pero la pervivencia en el tiempo de las chaquetas nos supera, ¿no? Inesperadamente. Y me ha hecho gracia porque digo, mira, estoy con la misma chaqueta que tenía hace 4 años, aquella mañana en que posé delante de la biblioteca de Delibes. Claro, tenemos, fíjate, hace poco me daba cuenta de las poquísimas fotos que tenemos de cuando éramos pequeños. Cuando éramos pequeños hablamos de la imagen, ¿no? Cuando éramos pequeños te hacían, pues yo qué sé, bueno, siempre te hacían una foto de bebé sin ropa, de todo el mundo tenemos una así, por lo menos en España, y luego pues tienes 3 o 4 fotos más hasta que tienes 7, 8 años, que fue cuando llegaron las cámaras que permitían, las cámaras baratas que permitían hacer fotografías, ¿no? Ahora mismo tenemos cientos de fotografías de nosotros viajando, de nosotros comiendo, una obsesión por dejar registro de todo aquello que hacemos, lo que leemos, lo que comemos, los lugares a donde vamos, ¿no? Y hay una falsa sensación de que el tiempo está estancado y asumes el paso del tiempo cuando ves de repente en tu móvil que ya lo has llenado y tienes que vaciarlo, fotografías antiguas que son el testimonio de que el tiempo efectivamente ha pasado y que ese trabajo de testimonio que hemos hecho de nosotros mismos tiene sentido porque está condenado el pasado a desaparecer, salvo en nuestras cabezas, en nuestros recuerdos, ¿no? De modo que claro que es importante mantener esta voluntad testimonial del mundo que habitamos, ¿no? pues sí. Este, pues sí, es que yo más bien aquí quería ir a ir construyendo, ¿no? La mirada del periodista cultural que, bueno, Mm, pues sí, vuelvo a enmarcar que pues te acaban de otorgar el Premio Nacional de Periodismo Cultural, que, aunque antes ya has tenido otros afortunados premios internacionales y nacionales, que este último obviamente pega mucho porque es la entrega con el rey, ¿no? Es el del Ministerio de Cultura, pero que detrás de todo esto, tú no solamente tienes esta relación frente al autor y su libro, sino que entras mucho más allá en sus bibliotecas, ¿no? Para ir entendiendo la prefiguración de estos autores que al final de cuentas son lectores y que son seres que
transitan por el mundo y que están trayendo y sintetizando, ¿no? Lo que están observando, ¿no? Y que también a su vez, bueno, pues tú has trabajado mucho, no solamente sobre las bibliotecas, sino sobre el tema del lenguaje, ¿no? Y creo que ir también delimitando, ¿no? La construcción de ese lenguaje va haciendo que tenga una lógica constructiva los libros que quizá puedas compartir con nosotros, algunos de ellos que me parecen que son básicos y que, bueno, los pusiste ahí afortunadamente junto a ti para que podamos platicar de ellos, Sí, ¿no? sí. Exacto, que si las palabras, ¿no? Uno se llama La tienda de las palabras, otra es Tocar los libros, tienes uno de las bibliotecas por ahí, aunque también por ahí tienes otro que se llama las bibliotecas perdidas, ¿no? Es decir, esta función del periodista de andar en búsqueda de las cosas perdidas también es maravillosa, ¿no? Y uno sobre Cortázar, ¿no? Es decir, esta posibilidad, ¿no? En fin, entre muchos otros, ¿no? Pero cuéntanos un poco este asunto de cómo tu mirada y tu Sí. cuestión de ser testigo provocador, pero además recuperador para hacer los documentos para la historia, nos permiten tener estos resultados. Oye, me ha encantado cuando hablabas de mi Premio Nacional de Periodismo. Yo siempre digo flamante porque es un adjetivo que se utiliza aquí cada vez que te dan un premio mucho. Siempre dicen, es el flamante y te imaginas como en llamas, ¿no? Con tu premio. Pero sí es verdad que me ha encantado cuando decías, es un premio que pega mucho, es un premio nacional, es el Premio Nacional de Periodismo que se otorga a toda una carrera. De modo que te están diciendo que llevas mucho tiempo haciendo esto y que han mirado y que de alguna manera les parece interesante lo que haces, con lo cual es un verdadero honor. Y un amigo mío gamberro que decía, bueno, ahora como te han dado el premio este y tal, te redime de todas las meteduras de pata que has podido cometer a lo largo de toda tu carrera, ¿no? Es como te santifican de repente, ¿no? Es un premio muy bonito y la verdad que es un honor y un orgullo haberlo recibido y pasar a esa lista de gente tan interesante como la que lo han recibido hasta ahora. Me hablabas de, claro, toda mi obsesión tiene que ver con el mundo del libro. Hablabas de las bibliotecas, hablabas del lenguaje y hay una tercera pata en los temas que me interesan, que es el mundo del libro. Ocurrió, al menos aquí en España, hace 15 años, más o menos, que nos anunciaban que el libro como tal iba a desaparecer. No tenía sentido seguir talando árboles, la Amazonia peligraba porque éramos unos lectores entusiastas y no hacíamos más que talar árboles para eso que se llama para los libros vegetales y que debíamos despedirnos del libro en papel. El libro en papel no tenía sentido, empezaríamos a leer en pantallas, empezaríamos a leer en libros electrónicos, en lectores electrónicos, en los móviles, que ni siquiera entonces existían como ahora los conocemos, pero que ya empezaban a perfilarse como tal. Y de repente ya digo que las grandes empresas tecnológicas decían que el libro desaparecería, además en unos años, en unos pocos años. Hubo a gente a quien le dio igual y hubo a quienes nos preocupó porque nos gusta la literatura, nos gusta la lectura, pero nos gustan los libros también. Esa manera de relacionarnos con la lectura que tiene que ver con el tacto del papel, con la tipografía, los márgenes, las cubiertas, las esquinas dobladas, las páginas subrayadas, es algo, esa relación casi sensual, si quieres, con la lectura, nos interesaba mucho. Y ya hace 20 años publiqué un librito, se titula Tocar los libros, del que después han salido muchas otras ediciones, donde hablaba del amor que tenemos muchos de nosotros al libro en papel. Es este libro que te enseño, tengo por aquí, es este, que es la última edición, y es un libro curioso, porque para lo pequeño que es, la última edición tiene ciento... Mira, tiene ya 145 páginas más o menos, y es un libro, esta es creo que es la sexta o séptima edición, me pierdo contándolas, y ha ido creciendo con el tiempo. Empezó siendo una conferencia y ha terminado, cada edición tiene casi un tercio más de fotos y más de texto. Es un título que robé a Alberto Mangel, que creo que lo habéis también entrevistado en vuestro canal,
Y justo en esa feria Filuni a la que asistimos en el año 19, antes de la pandemia, me encontré con él y se lo confesé. Digo, oye, que sepas que te robé el título de mi libro. Era un artículo que escribió él hablando justamente de esto, de cómo amamos la literatura, amamos la lectura, pero amamos también los libros, y me pareció tan sugestivo que se lo robé directamente y luego ya digo que confesé y dije, pero como han pasado 20 años ha prescrito, así que no tenemos ningún problema. Y gran parte de mi pasión tiene que ver con eso que antes decías, que tiene que ver con los desvanes de la literatura. ¿Quiénes son los escritores? ¿Qué hacen? ¿Cómo escriben? Sobre ese misterio de la creación literaria. ¿Cómo es sentarte delante de un papel y construir un mundo que hasta ese momento no existe y que tú eres capaz de crear? Creas personajes, creas paisajes, creas emociones. ¿Cuántas cosas no hemos vivido en los libros antes de vivirlas en la vida real? ¿Cuántas veces no nos hemos enamorado de un personaje? ¿Cuántas veces no hemos viajado a lugares reales o imaginarios a través de la lectura de un libro? Ese secreto, ese misterio, esa pasión que es capaz de despertar en nosotros como si la creación literaria, es algo que siempre me ha llamado la atención, de modo que me interesaba saber cómo se escribe, de dónde salen esas ideas literarias, esos personajes, esas historias, y es un poco en lo que he trabajado, en esos desvanes de la literatura, manías a la hora de escribir, construcciones de mundos imaginarios, en fin, siempre ya digo, me he dedicado a intentar indagar qué hay detrás de una novela, de una historia literaria, y qué hay detrás de esa magia que como lector te lleva a lugares donde no has estado nunca, lugares que a veces no existen y que son tan reales o más que la propia vida real. Hay personajes de libros con quien yo tengo más familiaridad que con familiares míos o vecinos míos a los que apenas saludo cuando salgo de casa y poco más, ¿no? Emma Bovary para mí es más real que mi vecina del cuarto, con quien apenas me saludo por la mañana, ¿no? Y ese misterio es un poco lo que ha despertado en mí, ya digo, esta curiosidad, de ser testigo y a la vez provocador, contando lo que se esconde detrás de esa parte oculta de los teatros de la literatura. Pues mira, uno de los objetivos también en los últimos meses desde Interlínea es tratar de ir perfilando qué está pasando. Es decir, todos sabemos que nos hemos visto afectados por diferentes cosas, ¿no? Es decir, los cambios generacionales, la inclusión de la tecnología, lo que nos pegó la pandemia, ¿no? Los nuevos ecosistemas de relaciones, en fin, ¿no? Estos nuevos lenguajes, todo eso. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería un análisis de justo de la figura del autor y del escritor frente a su condición profesional, por decirlo así, ¿no? En este mundo tan incierto, tan cambiante, tan inestable. Yo sé que no hay una respuesta contundente en estos momentos, Fácil. pero digamos, la idea es ir como a partir de nuestra percepción y de nuestra mirada, ¿no? Cómo vamos incorporando algo que nos ayude a seguir adelante, ¿no? Me queda muy claro que las verdades absolutas en estos momentos son así como efímeras, ¿no? Sí, yo tampoco soy un experto, nunca he sido un experto en nada. Siempre que alguien me presenta como tal, es un experto en tal, me pongo muy nervioso porque digo, seguro que no estoy a la altura de la leyenda que están falsamente transmitiendo sobre mí. Pero sí creo que soy un buen observador y un buen lector. Es decir, de las pocas cosas que uno aprende practicando en la vida o de las cosas que uno aprende practicando, una de ellas es la lectura y por cuestiones profesionales, pero también por afinidad, digamos que leo mucho, leo muchas cosas, leo muchos libros, pasan por mis manos. No solamente leer, sino que los observo, veo cómo son, veo quién está detrás, etcétera. Digo que manejo muchos libros, ¿no? Y antes, por cierto, no he terminado de contar
contar que la amenaza tecnológica que nos persiguió hace 15 años finalmente no se ha manifestado, pero que a mí me parece maravilloso que la gente lea en lo que desee, en lo que quiera, ¿no? Muchas veces intentan enfrentarnos a unos lectores con otros preguntándote cómo ves, por ejemplo, el libro electrónico, ¿no? ¿Qué te parece que la gente lea en el metro, en un móvil? Y a mí siempre me ha parecido estupendo. Cada uno se acerca a la lectura y se acerca a la literatura y a las historias como mejor le parece. Simplemente a mí me gusta leer el libro en papel y bueno, no creo que sea malo poder hacerlo y disfruto de esa manera, pero entiendo perfectamente que gente más joven lea de otra manera y creo que tenemos que empezar a ser generosos con el término lectura, con el verbo leer. ¿Qué es leer? Hasta ahora leer era abrir un libro y sentarte en una butaca, yo una que tengo aquí al lado, donde me siento por las noches a leer, pero digo que ahora la tecnología permite muchos otros tipos de lectura y tenemos que entender la lectura de una manera mucho más abierta, mucho más amplia y mucho más generosa. ¿Cómo que los jóvenes no leen? Yo les veo todo el tiempo leyendo y jugando con las máquinas, pero la mitad del tiempo están leyendo. Cuando mandas un WhatsApp estás leyendo, cuando te asomas a la ventana a ver si está lloviendo, a ver si va a llover o no va a llover, es también un tipo de lectura. Quiero decir que hay decenas de tipos de lecturas. Yo, que soy de ciudad, un urbanita de libro, me fascina cuando vas a un pueblo ver esa manera de leer en las nubes, en los campos, en los cerros que tiene la gente que vive en los pueblos y que son capaces de interpretar y que son capaces de entender. Mañana va a llover, va a cambiar el tiempo, va a anochecer más temprano, más tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con la tecnología. Y luego la figura del autor es curiosa porque lo que sí ocurre de un tiempo a esta parte es que en el autor literario, en un autor literario, conviven de repente dos personalidades completamente contrapuestas. Hay una parte de la escritura que tiene que ver con la soledad. No hay otra manera de escribir. Tienes que sentarte solo en tu casa, delante de un ordenador, de un cuaderno, con un boli, sin un boli, pero tienes que sentarte solo a escribir. No hay otra manera de hacerlo. Y esa soledad de meses, años a veces, que utiliza el autor para escribir una novela, para escribir un libro, contrasta cuando aparece el libro con ese otro autor que de repente debe exponerse, presentar su libro, ir a firmar libros ejemplares a una feria del libro, moverse por España y por todas partes, en aviones, en trenes para encontrarse con sus lectores en clubes de lectura, etcétera, etcétera, o directamente a través de Internet y a través de Facebook y redes sociales, Twitter, etcétera, etcétera. Es decir, hay una exposición, se pide a los autores esa exposición pública que contrasta con esta otra imagen necesaria que tenemos del escritor, que es la del escritor que tiene que estar en su casa escribiendo, ¿no? Yo hablo con muchos colegas que me cuentan de la dificultad que se les plantea cuando tienen que compaginar ambas vidas y están escribiendo una novela, pero al tiempo tienen que escribir en los aeropuertos, tienen que escribir en los aviones, tienen que escribir en los hoteles y eso definitivamente condiciona la manera de escribir. No es lo mismo estar, ya digo, encerrado en tu casa tan tranquilo que por ahí moviéndote. Eso sí que me parece una diferencia significativa e importante, ¿no? Esta parte yo lo llamo la gloria, ¿no? O sea, esta parte de gloria que tiene publicar un libro y que te exige mucha exposición pública, que es además la que te impide seguir siendo escritor, ¿no? Y creo que eso sí que es el cambio más importante que yo veo en la figura de los autores. Lo demás es intrascendente, que escribas en una máquina de escribir, en un ordenador, a mano en un cuaderno, en papeles reciclados, acaba siendo casi hábitos, caprichos, ¿no? Supersticiones, si quieres, ¿no? Como el libro anterior me fue muy bien escribiéndolo así, voy a ver si haciendo lo mismo me sale otra vez fácil. Pero ya digo que lo importante que creo que cambia es esta doble figura del escritor que contrasta la soledad de la creación con la exposición pública que después tienes cuando publicas. Wow, pues muy interesante, ¿no? Es decir, como que también mirar a ese autor como, pues, como un ser humano que va encontrándose a sí mismo
no solamente desde lo que va capturando y escribiendo, sino que además en estas presentaciones del libro no solamente es la búsqueda de difundir lo que hice, ¿no? Sino de Mm, encontrarse con ese lector que le, digamos, que le permita reescuchar y mm, rearmarse, ¿no? Para seguir adelante. Es decir, este es un asunto de alimentarse cotidianamente de esas experiencias pues que los autores van teniendo, pero que van pues también provocándose a sí mismos, ¿no? Para mm, tener eso, ¿no? Es decir, ver la mm, mirada de un lector que te hace un comentario que parece muy simple, a veces puede ser contundente, ¿no? Para mm. enganchar y para... Y bueno, aquí el asunto es cómo vas haciendo que ese caminar por tus textos van siendo llenados a partir de esos diálogos con el otro, ¿no? Es decir, hay que entender y aceptar que los autores se construyen por su caminar en el mundo social, por dialogar Mm, con los otros, por leer a otros, ¿no? No es un asunto de, ay, hoy amanecí con la idea de, ¿no? Sino hay mucha ya. experiencia detrás, ¿no? Sí, no, no, es muy interesante lo que cuentas, porque claro, no nos damos cuenta de que esta manera de ser escritor que conocemos ahora es una manera relativamente reciente de ser escritor. Es decir, tú, si querías ver a Valle Inclán o querías ver a Baroja, tenías que primero vivir en Madrid, tenías que saber dónde vivían, ir, llamar al timbre, y en el caso de Baroja era fácil porque estaba mucho en casa y abría la puerta a cualquiera que le fuera a saludar. Pero Baroja yo no creo que fuera jamás en su vida a una feria del libro, ni a un club de lectura, ni a una biblioteca pública donde hubieran leído ninguno de sus libros. Por lo tanto, ese contacto con los lectores no existía. Esa feedback, es una palabra que odio, pero es la primera que me ha salido, ¿no? Esos comentarios que puede hacerte un lector no han podido existir hasta hace relativamente poco, donde los autores, los escritores se han vuelto, digamos, accesibles. Puedes ir a una presentación de un libro en una librería, puedes ir a una biblioteca pública, puedes encontrarte e intercambiar unas palabras con estos escritores que admiras. Eso tiene también un problema, y es que desvela el secreto que durante mucho tiempo ha rodeado a los escritores, ¿no? Los poetas, ¿dónde están? ¿Cómo escribían? ¿Cómo son capaces de esa comunicación con el lenguaje de los dioses, ¿no? Esa admiración que muchas veces tienes por secreta, ¿no? A lo mejor ni siquiera consciente, pero que tienes por aquellos escritores que de alguna manera admiras, se te puede venir abajo en una tarde porque llegas y te das cuenta de que es un tipo tan humano como tú, que está fumando, bebiéndose una Coca-Cola y sudando dentro de una caseta, y que las dedicatorias que está escribiendo son similares en todos los casos, o que, no lo sé, quiero decir que también, fíjate, tanta exposición creo que desvela parte del misterio del truco, ¿no? Del ilusionismo que estableces con los escritores. No es que sea ni buena ni mala, es lo que hay, no tiene remedio. Puedes convertirte en un raro, en uno de esos escritores que no aparece nunca en ninguna parte, que no concede entrevistas, que no va a las ferias. Mira, yo me acuerdo de Ferlosio, por ejemplo, uno de mis escritores favoritos, Sánchez Ferlosio, que con 80, y no sé si tenía 83 años, fue por primera vez en su vida a ir a firmar en una feria del libro, en la Feria del Libro de Madrid. Nunca había ido porque su nieta se lo pidió. Una nietecita que tenía, creo que tenía 6 o 7 años, le dijo: abuelo, premio Cervantes. Y dijo: oye, abuelo, a ti no te llaman, porque voy a ir con el colegio vaya, a ti no te llaman para firmar los libreros. Y fue una conmoción porque de repente era Ferlosio quien estaba firmando en la feria, y quien por primera vez se convertía en alguien accesible, asequible, alguien a quien podías llevar tu libro y con quien podías intercambiar unas pocas palabras, ¿no? Por eso digo que estamos habituados a que los escritores son de esa manera, pero son así desde hace muy poco tiempo. Hasta hace ese poco tiempo los escritores disfrutaban de ese secreto que yo echo en falta que de alguna manera perviva. ¿Dónde están? ¿Cómo escriben? ¿De dónde sacan esas ideas que se convierten en historia de la literatura, ¿no? ¿Dónde estaba Proust? Yo es que a Proust no me lo imagino, por ejemplo, en un club de lectura entre tú y yo, por ejemplo, ¿no?
ya digo que hay algo de ese secreto que se está perdiendo, de ese Y misterio. bueno, pues aquí un poco, pues agradecer a quien nos está siguiendo y bueno, pues invitarlos a que hagan comentarios, preguntas y bueno, pues a los que no pudieron vernos en vivo, pues también agradeceremos, ¿no? Comentarios que pues igual de alguna u otra manera tratando de conversar a la distancia, tanto física como temporal, ¿no? Y esa es la gran ventaja de estas transmisiones, ¿no? Estamos a 8 horas de distancia con Jesús y habrá gente que, bueno, pues en la tarde se conecte y se dé la oportunidad de escuchar esta plática y esa es también parte de, pues de las bondades, ¿no? La permanencia, ¿no? De estas intervenciones que alguien, en algunas ocasiones, ¿no? Uno tenía que ir hasta la sala fulanita de tal para escuchar a alguien y si no podías ir ya te la perdiste, ¿no? Entonces en este caso, pues no se la han perdido. Y aquí Verónica Rodríguez pues comenta ante lo que estabas diciendo, dice como cuando te topas a un poeta, con un poeta en el supermercado comprando papel higiénico, ¿no? Entonces, esa es una parte como linda, ¿no? Es decir, son seres humanos, ¿no? Sí, claro, lo he entendido perfectamente, ¿no? Es verdad, claro, que pretender que un poeta es alguien diferente a ti es mucho pretender, ¿no? Pero durante años hemos pensado que eso era así y es más, durante años hemos deseado que eso fuera así, que fueran distintos, que fueran de otra manera, ¿no? Alguien en quien pudiéramos mirarnos admirativamente, ¿no? Mirar esa parte de nosotros que es mucho mejor que nosotros mismos, ¿no? También es cierto, y hablábamos, mira, apuntaba dos cosas, pues yo es que soy muy despistado y me voy por las ramas y tal, pero la obsesión por ser visto, ¿no? De repente tener que estar pendiente de alimentar esa imagen pública que tú expresas de ti mismo, ¿no? Estar todo el día pensando qué vas a contar en el Facebook o en las redes de ti mismo y de tu mundo, exige mucho tiempo y es mucho tiempo que restas a la creación, que restas a la literatura, que restas a sentarte solo en tu casa a escribir, ¿no? Y creo que hay una parte buena y hay otra parte, ya digo, que a mí me inquieta, ¿no? Y luego el tema de los lectores es fantástico. Bueno, decía Stevenson que un lector escribe la mitad del libro. Es maravilloso cómo el mismo libro despierta sentimientos distintos en cada uno de los lectores, lo cual efectivamente confirma que cada lector pone de su parte tanto como el escritor. Al menos una parte muy significativa de la lectura de un libro tiene que ver con el propio lector, con el momento en el que te encuentras, con el lugar en donde estás. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que hemos retomado un libro que nos parecía de una manera y que descubrimos un año más tarde que era de otra manera completamente diferente? No ha cambiado el libro, los que hemos cambiado naturalmente somos nosotros, ¿no? Y ya digo que también es cierto que es bueno ese contacto con el lector, pero también se puede convertir en obsesivo, ¿no? Cuando un libro tiene buena fortuna, funciona y te va bien con él, puedes tener la tentación de intentar repetir en otros libros el mismo proceso, ¿no? Y al final las opiniones de los lectores son, te digo que es un panorama, o sea, habrá quien le guste, quien no le guste, quien te exprese una minucia, igual que con los críticos, ¿no? Ya digo que esa exposición tan grande que tienen los escritores ahora, yo creo que es inevitable, pero que hace perder parte del misterio de la creación. Creo que es, te iba a decir, incluso perjudicial. La obsesión por la visibilidad puede ser perjudicial para el oficio, ¿no? Aparte de que tengas que ir al supermercado a comprar papel higiénico también, claro. Por supuesto. Pues bueno, hemos estado hablando de tres figuras, el autor, el lector y el libro. Y creo que aquí, bueno, Interlínea lo que busca justo es darle visibilidad a todos los actores del mundo del libro. Y pues recordaré que este proyecto se llama Interlínea porque la idea es justo ver todos esos blancos que permiten darle visibilidad al autor y su libro. Como que de alguna u otra manera el lector visibiliza, pero no se da cuenta de todo el trabajo del editor que permite que ese autor esté donde está, ¿no? Uy, se me fue la señal. Sí, se me ha ido un poquito, pero te acabo de recuperar ahora mismo. Ok, ¿Hola? sí, ¿me escuchas?
Sí, ha ¿Sí? habido un momento en que te has desaparecido, Ok. pero te estaba siguiendo el discurso, sí. Ok, sí, bueno, pues la idea de pues hablar de estos interlineados, de estos blancos que permiten justo que el autor y el libro existan, pues son todos aquellos que le dan sentido, ¿no? Y busquemos, ¿no? Mm, Justo estas, no solamente estos actores o agentes, sino todas estas otras miradas que le permiten mm, a ese autor estar donde está, ¿no? Es decir, es, es muy compleja la figura del autor, pero el autor es mm, como si fuera nada más lo que emerge, ¿no? Es esa letra mm. negra, ¿no? Y donde no están esos otros blancos, ¿no? Y Sí, sabemos sí, que si no sí, estuvieran los blancos no existiría eso, ¿no? Y de ahí, claro. bueno, pues Mira, todos, hay, sí. adelante. Uh -huh. No, no, te digo, te has entrecortado un par de veces, espero haber entendido bien lo que demandas, no tanto la pregunta, sino el comentario. Mira, cuando hablaba de cómo hace 15 años se auguraba, se anunciaba el fin del libro tal y como lo conocíamos, nacieron en España hace 15, 16 años una serie de pequeñas editoriales independientes que 16, 15 años más tarde se han convertido en editoriales medianas, pero que en aquel momento eran fruto del amor por el libro de una serie de editores que ya digo que recuperaron esos afanes, esos amores por el libro, ¿no? Y reivindicaron todos los oficios de editor, pero reivindicaron el oficio del traductor, el oficio del libro ilustrado, de los ilustradores. Fíjate que por primera vez en España, hace 15 años, de una manera sistemática, el traductor aparece en la cubierta del libro. Aparece el autor, aparece el título, aparece el editor y empezó de forma regular a aparecer el traductor, a aparecer el ilustrador, caso de que existiera, compartiendo esa autoría con el autor del libro, con el autor, digamos, literario del libro. Es fácil, vamos, es habitual aquí en España encontrarse con los nombres de la persona que ha corregido el libro, con el diseñador del libro. Es decir, que eso que nunca se había visto se empezó a ver hace 15 años porque estos jóvenes editores reivindicaban los oficios del libro, la cantidad de gente que hay detrás de un libro y que permite que un lector se pueda acercar a un libro. Estamos hablando de maquetadores, diseñadores, traductores, ilustradores, editores, impresores, pero también estamos hablando de jefes de comunicación de una editorial, de libreros que te aconsejan una lectura, ¿no? Hay tal cantidad de novedades que surgen que a veces te puedes perder, si no conoces bien el hábitat, te puedes perder con tantos títulos, editores, escritores, y ahí el papel de los mediadores, de los críticos literarios, de la gente que hace reseñas en determinados soportes, de los libreros que, conociendo tus gustos, son capaces de recomendarte un título y no otro, pues forman parte de ese ecosistema complejísimo y amplísimo que hay en torno al libro, ¿no? De modo que sí, claro, hay muchísima gente detrás de un libro y detrás de ese milagro que permite que un lector se encuentre con ese autor y con ese libro que a veces sin saberlo estaba buscando. Sí, y bueno, pues ahí regresemos, ¿no? A esta función o esta acción o esta mirada de ser testigo como periodista, ¿no? Como parte de estos, digamos, actores, ¿no? Que permiten esto. ¿Me estás escuchando bien o...? Sí, tenemos algún problema de conexión últimamente, porque de vez en cuando desaparece, se queda todo, pero te digo, más o menos voy recuperando, se va recuperando la comunicación. A ver. Estamos muy lejos. A mí esto me parece magia, magia potagia, ¿no? Ser capaces de hablar. Es curioso porque, mira, cuando hemos empezado todavía estaba el sol, ha caído ya el sol y nos metemos en la noche otoñal aquí en Madrid. Son ahora las 8 menos 10, pero está empezando a atardecer mucho más temprano y habrás visto cómo en las ventanas estamos cada vez un poco más a oscuras, ¿no? Te oigo, a veces ya digo, se interrumpe la conexión, pero te voy escuchando. Sí, Hablábamos del trabajo de periodista, sí, sí, sí. ¿no? Permíteme un segundo, me voy a cambiar de red, me saldré un segundito para ver si logro tener
una mejor Mm. conexión. Prefiero mejor tratar ahorita de cambiarme. No importa, Sí, estamos en vivo y todo el mundo va a claro. saber sus Sí, no te, problemas no te iniciales. preocupes. Mientras, Me cabe un sí. segundito. Dame un segundo. Si quieres, tú platícales mientras yo me muevo. Ahí voy. Estaba fijándome en mi casa y cómo cambia la mirada de tu propia casa cuando de repente la ves en una Estoy. conexión de este tipo, ¿no? Sofía, has vuelto enseguida, que estaba diciendo que estaba observando mi casa, Sí. porque claro, te habitúas a todo, ¿no? Y de repente verla a través de la televisión, he dicho, oye, pero qué bonito todo, mira, estos son cuadros, también nos gustan los cuadros. El problema de la gente a quienes nos gustan los libros es que también nos gustan los cuadros en general, nos gusta el arte, nos gusta la curiosidad por el mundo que nos rodea y algunos de mis libros que tengo siempre desordenadísimos. Esta es la única parte que está un poco más ordenada de la biblioteca, por eso es la que pongo cuando me entrevistáis. Está bien. Pues bueno, aquí tenemos un mensaje también de Ramón Alvarado, que es compañero de la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor también de periodismo, que también pues es interesante y le agradezco mucho que nos esté siguiendo, donde dice, hay una fórmula conocida, el lector como co-creador, ¿no? Pero bueno, yo le sumaría a Ramón, ¿no? Todos los actores del mundo del libro que estamos alrededor de la producción de un libro, junto con el autor y lector, podemos darle pie, ¿no? ¿no? A esta situación de la co-creación, ¿no? El editor, el Ujú, mismo ilustrador, bueno, en fin, claro. todos los que están ahí, ¿no? Pero regresando, y bueno, sí me gustaría abonar para que no perdamos de vista nuestro hilo sobre el trabajo del periodista cultural, ¿no? Es decir, esta figura de lo cultural, qué es lo que significa, ¿no? Es decir, como que es como Sí, ¿qué demasiado es? o poco claro, ¿no? ¿Hasta Platícame dónde, cómo lo sientes. Ajá. hasta dónde llega la cultura, ¿no? Exactamente cuál es tu territorio de actuación, el mapa de lo tuyo, hasta dónde llega, cuáles son las fronteras. Y es una estupenda pregunta, porque ha habido también un momento en estos últimos años en que que cultura es todo de repente también, ¿no? O sea, todo es cultura, ¿no? O sea, la comida es cultura, los viajes son cultura, rapear es cultura, no quiero meterme con nadie, por Dios, Dios me libre, ¿no? Pero digamos que ya no sabes exactamente hasta dónde llegas, ¿no? Si hay un consenso respecto a ciertas actividades, ¿no? La música es cultura, el arte es cultura, la literatura es cultura, la poesía, por supuesto, es cultura, y bueno, pues hay más, otra serie de cosas sobre las que podemos discutir, ¿no? Pero una vez me preguntaron que qué era la cultura, hace poco, además de estas cosas breves, ¿no? Que te piden con una cámara y te dice, oye, cuéntame nada, en 30, 40 segundos, ¿qué es para ti la cultura? Y es una pregunta maravillosa, ¿no? Fíjate, hoy he visitado el Museo del Prado. Yo tengo la fortuna, cuando vives aquí en Madrid, de que el Museo del Prado lo tengo a nada, 20 minutos andando de mi casa y hay mañanas de gran desconsuelo de todo tipo laboral, no te sale lo que haces y tal, que se acabó, me voy a ver a Tiziano y se acabó esta zozobra, ¿no? Y fíjate, esta mañana he estado en la sala de esculturas del Museo del Prado, que voy un rato cada 2 semanas, me doy una vuelta, veo un cuadro, vuelvo, y hay una cabeza de caballo del siglo V antes de Cristo. Y de repente dices, ostras, esto de aquí tiene, pues no sé, 500, 2500, 2600 años. Hay cuadros que tienen 600 años, que han sobrevivido a guerras, a inundaciones, a incendios, a todo tipo de vicisitudes, ¿no? Y tal. Eso es la cultura. Hay un legado que vamos a dejar como humanidad y eso es la cultura. Yo creo que cuando te enfrentas a si algo es cultura o no lo es, creo que hay que mirar hacia el futuro y no hacia el presente, ¿no? Esto dentro de 200 años va a tener alguna relevancia, alguna importancia. Nuestros bisnietos, esto les parecerá engrandecedor de alguna manera y yo creo que eso que permanece en el tiempo, ese legado que dejamos como humanidad, los libros que leemos que tienen, te digo, 2000 años. Hay libros que leemos que están escritos hace 2000 años, la música de hace 200, de 300 años, todo eso, eso que pervive en el tiempo, creo que tiene que ver con la cultura.
Eso y la emoción que es capaz de despertar. Yo, que soy un llorica, me he sorprendido llorando escuchando una música. ¿Cómo no? O sea, hay músicas que te llegan tan hondo que son capaces de despertarte el más mullido de los llantos. Poemas que ha dicho eso que tú secretamente sabías y que jamás habías sido capaz de expresar. Yo leo a poetas que dicen exactamente lo que yo sabía de alguna manera y nunca había sido capaz de expresar. Eso es la cultura. Ser capaz de emocionarte, ser capaz de descubrir el mundo a través de la mirada de otros que son capaces de ver en él cosas que tú no habías apreciado o que secretamente sabías, ¿no? La música, la literatura, el arte, los cuadros, la escultura, desde luego eso es cultura. Y luego tenemos que habituarnos a que, claro, pues hay un momento en que la tecnología permite otras creaciones culturales y simplemente tenemos que observarlas con curiosidad para ver si en algún momento eso permanecerá en el tiempo, ¿no? Hay muchas cosas que no han permanecido y hay otras que sí. Y eso es lo que yo creo que tenemos que defender y que tenemos que encontrar y que tenemos que trabajar con ello, ¿no? Trabajar con la cultura es una maravilla y es un privilegio, ¿no? Alguien me preguntaba, perdona, ya acabo, que decía, no, me preguntaba, no, me felicitaba, decía, oye, qué suerte, tío, porque claro, eres capaz de estar cerca de esos creadores que admiramos y que hacen nuestro mundo mejor, ¿no? Conoces a Antonio López, el pintor, conoces a Coetzee, el escritor, tienes la posibilidad de hablar de repente con un escritor francés al que admiras, con un poeta laureado, y es una fortuna poder estar tan cerca de esa gente que convierte nuestro mundo definitivamente en algo mejor, que son los protagonistas de la cultura que me preguntabas. Sí, bueno, pues aquí hay algo que es como importante, ¿no? Digamos, es lo que creo, ¿no? Como que la cultura es la esencia, ¿no? Corporal de lo que vamos, de lo que nos vamos alimentando y tenemos diversas formas de expresarnos. Y por lo tanto, bueno, pues lo que estamos registrando es la expresión cultural de eso que va uno como transitando, ¿no? Y bueno, pues acercarse a estos protagonistas de la expresión cultural pues es muy bello, aunque sabemos que hay muchos que tienen esas expresiones culturales y no son tan visibles o tan reconocidos, pero que hacen nuestra cotidianidad, ¿no? Claro, sí, exactamente, ¿no? Y desde luego como periodista es una fortuna. Yo, bueno, quiero decir, yo nunca he querido ser otra cosa, es decir, yo no he acabado haciendo cultura porque haya desistido de hacer otras cosas. Es lo que más me interesa, no lo único que me interesa, ¿no? También es verdad que detrás de la cultura hay mucha falsa solemnidad. Yo me he tragado presentaciones de libros en los que hubiera asesinado al presentador con mis propias manos porque se hace desde ese lenguaje solemne, desde ese lenguaje de gran cultura. No sé cómo explicarte, hay mucha solemnidad falsa detrás de la cultura. A mí me encanta ver a la gente joven cómo van a los conciertos, cómo van con normalidad, con sus tatuajes y sus pantalones cortos y sus zapatillas, a ver cuadros, a ver un concierto, etcétera. Ya digo que hay una idea muy solemne a veces de la cultura, muy gubernamental, en el peor sentido de la palabra, de la cultura. Pero ya digo que yo nunca he querido hacer otra cosa, no es que haya acabado haciendo esto porque te conduce, a mí sí que me interesa, me encanta el mundo del arte, me encanta la música, me encanta la lectura, me encanta la literatura, pero me encanta pasear, me encanta quedar con los amigos, me encanta montar en bicicleta, tiro con arco, es decir, que tampoco soy un ratón de biblioteca según la idea común que existe de estos personajes. Por supuesto que no estoy todo el día leyendo, Dios me libre, ¿no? Había una anécdota muy, muy graciosa de cuando llegan a tu casa, ven los libros, cada vez es menos común que la gente tenga libros en casa y, bueno, pues siempre llega alguien que ve lo que tienes, los libros que tienes y te pregunta, bueno, pero todo esto te lo has leído todo, ¿no? Como diciendo, pero bueno, ¿dónde vamos a llegar? Y dices, pues claro que no he leído todo. Hay libros que los tienes porque te apetece leerlos, hay libros que los tienes porque te apetece tenerlos, hay libros que son, o sea, tu biblioteca de alguna manera es un retrato de aquello que has querido ser y no conseguiste, de aquello que te ha gustado, de eso que
quieres que te guste y sigues teniendo, ¿no? Es decir, que al final hay tiempo para todo. Ya digo que hay una falsa idea a veces demasiado solemne que tiene que ver con la pintura. A mí me encanta leer, me encanta ver cuadros, me encanta la música, pero ya digo que me encanta salir con los amigos, viajar, eh, tomar una cerveza, y creo que todo se puede hacer y que todo es compatible. Hace un rato hablábamos de que el periodista escucha, sintetiza y provoca, ¿no? Al otro para ser testigo inicial de algo que uno está tratando de encontrar también, ¿no? Es decir, como todo esto, ¿no? Pero claro, si no hay una pasión por lo que estás haciendo, no existe la posibilidad, así lo creo yo, de conectar con ese otro. Si lo haces de diente afuera, es decir, que te mandaron de tu periódico y veíasle una pregunta, ni siquiera le pones el tono o el sabor, ¿no? A la pregunta, porque no Mm, sabes de lo que estás hablando, no tienes pasión por lo que estás haciendo. Y yo creo que un periodista, digamos, en todas las demás disciplinas también, pero un periodista que no le gusta, que no sabe, que no ha probado, que no escribe, que no lee, que no oye música, ¿no? Difícilmente puede estar en este mundo de identificar las expresiones culturales, ¿no? Y claro. dialogar con estos actores, ¿no? Me encanta porque, claro, es como si a mí me mandaran, por ejemplo, a retransmitir un partido de fútbol. ¿Quién mejor que este que no le gusta nada el fútbol, por ejemplo, ¿no? A ver, fíjate de las cosas, citabas la pasión, el entusiasmo. Cuando me dieron el Premio Nacional hace unos meses, el acta del jurado lo que resaltaba muy generosamente era la pasión y el entusiasmo que reconocían en mi trabajo. Y me encantó porque no se puede contar nada mejor de un trabajo, de un trabajador. Realiza esto con pasión, con entusiasmo, con curiosidad. Creo que es lo mejor que se puede decir. Luego hay veces que te queda bien, hay veces que te queda regular, que veces que lo que haces es tal, pero sí que, ya digo, esa pasión, esa voluntad de provocar, como decías antes, es un poco la clave del buen periodismo. Yo no sé cómo estarán las cosas en México, porque aquí en España está muy complicado el trabajo periodístico como para ejercerlo con pasión. Cuando no te pagan lo suficiente, y es algo que cada vez la gente, digamos, mayor defendemos con mayor, ¿cómo se llama esto? No es entusiasmo, con mayor casi virulencia, ¿no? Cuando te invitan a hacer un texto, pero no te pueden pagar, cuando te pagan mal, cuando no te pagan adecuadamente, están socavando los mismos cimientos del oficio. ¿Cómo vas a pedir a un periodista que ejerza su labor con pasión y con entusiasmo cuando por una reseña le pagan 50, 60 euros, una reseña de 3 páginas, por ejemplo, que te exige leer un libro, que te exige compararlo con otros libros del autor, contextualizarlo en una obra general de un autor y escribir 3 folios? Tendrías que firmar, espera que te lo calculo, 40 reseñas para poder vivir desahogadamente de este trabajo. Eso que hasta ahora no se cuestionaba hasta hace unos años, es decir, que los periodistas, como es natural, vivíamos de nuestro trabajo. Vemos los mayores que cada vez es más difícil a la gente joven poder vivir de su trabajo. Tienes que trabajar de una manera completamente sólita. No tienes tiempo para leer un libro. Yo procuro, y lo consigo la mayor parte de las veces, ir a una entrevista con un autor habiéndome leído lo suficiente de su libro como para poder tener una conversación inteligente sobre él. Pero eso es imposible en muchos casos porque vas a cubrir por la mañana un libro, la presentación de un concierto, un tipo que viene a no sé qué, y vivimos de una manera muy atropellada. O sea, de repente todo es tan barato, todo se ha degradado tanto económicamente que los periodistas difícilmente se nos puede pedir pasión, entusiasmo, documentación cuando te ves obligado a trabajar de una manera completamente caótica, porque si no, no vas a poder vivir de este trabajo. Y es algo que deberíamos empezar a valorar, a darnos cuenta de que la gratuidad no puede ser. La gratuidad, en el más extenso sentido de la palabra, cuando te pagan mal por un artículo, por una entrevista, cuando te pagan la mitad de lo que te estaban pagando hace 15 años por un artículo, hablamos de eso.
digamos, estás poniendo en peligro todo el ecosistema. Sí, sí, Esta sí. parte de denuncia laboral también me apetecía, porque es muy fácil, ¿no? Hablar, ya digo, de la pasión y del entusiasmo cuando te decía, yo no sé en México cómo estarán las cosas, pero aquí en España sí que nos encontramos con que se cobra por una entrevista, por un artículo, pues a veces la mitad de lo que se pagaba, o una tercera parte de lo que se pagaba hace 10, 15 años, ¿no? Cada vez es más complicado vivir de este trabajo y poder ejercer tu trabajo con la dignidad que requiere, claro, ¿no? Sí, bueno, yo no conozco mucho cuánto se paga, pero sí sé que el valor del capital cultural está muy minimizado, ¿no? Es, pues total, ay, pues es nada más media cuartilla, ¿no? Entrevistar, pues Mm, cualquiera pregunta, ¿no? Pues así como que no le dan ese valor, ¿no? No está asociado ese capital cultural al capital económico, ¿no? Y socialmente eso pues hace que esa fractura, ¿no? Pues mm, yo te diría, casi no hay mucho periodismo cultural porque precisamente pues no se le da importancia, ¿no? Es decir, la gente no claro. quiere estar ahí. Y los que estamos en este medio, pues es porque tenemos otro soporte económico que nos permite hacer eso, es decir, no hay realmente ni siquiera el convencimiento de que este trabajo se debiera de pagar, por ejemplo, ¿no? Porque es Pues así como, fíjate, si te apasiona mucho, claro, qué sí, bueno, ¿no? sí, 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 Es decir, qué sí, gusto, qué bueno que lo haces, ¿no? claro, Sí, fíjate, sí. pero fíjate la historia terrible que estás contando y es algo que deberíamos empezar a valorar y a darnos cuenta de lo que eso significa, ¿no? Ejercer el periodismo cultural no es un hobby, pero, y el periodismo en general, es un trabajo. Ser conferenciante es un trabajo, moderar una mesa redonda es un trabajo, hacer una entrevista es un trabajo que requiere a veces, te digo, que exige mucho trabajo de documentación detrás, mucho trabajo de preparación detrás. Si eso no somos capaces de valorarlo, si eso las empresas no son capaces de valorarlo, lo que están haciendo es poner en peligro la calidad de aquello que estás publicando y la calidad de aquello que estás emitiendo. Es evidente que eso es así. Y fíjate lo tremendo que me cuentas, ¿no? O sea, bastante tienes con hacer esto que te gusta como para que encima te paguemos por ello, ¿no? Y Ajá. aquí en España cada vez más los viejos periodistas que hemos podido vivir toda nuestra vida más o menos desahogadamente de nuestro trabajo, cada vez somos más militantes con estas cosas. Hace poco hablaba con Carmen Riera. Carmen Riera es la presidenta de CEDRO, es no es una asociación, es esto de gestión de derechos, no digo bien la palabra, Gestión de y yo una colectiva, institución, colector, sí, algo así es. Bueno, colectiva. pues digo, se encargan de los derechos, como la SGAE, es una sociedad de gestión de derechos, CEDRO, y ella es la presidenta, y yo le alertaba y decía, Carmen, deberíamos un día sentarnos para hacer una especie de código deontológico, primero para explicarnos a nosotros mismos qué es aquello que se debe cobrar porque es un trabajo y aquello que no. Es decir, tú vas a presentar un libro a una librería, bueno, pues estás presentando tu libro, pero si vas a presentar el libro de otro, a lo mejor eso sí es un trabajo, si el otro no es amigo tuyo para entendernos, ¿no? A mí hace poco me llamaron de un festival muy conocido aquí en España, cuyo nombre vamos a obviar porque no tiene sentido decirlo, en el que me propusieron hacer una entrevista a uno de los autores que estaban invitados y a moderar una mesa redonda sin retribución. Ahora se dice muy eufemísticamente compensación económica. No, en este caso no hay compensación económica, es decir, no te pagan por hacerlo. Y yo muy discretamente les dije que no podía porque no me cuadraban las fechas que me estaban proponiendo y al final me quedé con la zozobra de no haber sido sincero y haber dicho, mira, yo no puedo ir a un sitio donde no me paguen por hacer mi trabajo. Es decir, yo vivo de hacer entrevistas, vivo de moderar mesas redondas, porque es mi trabajo como periodista. No puedo ir a un lugar a hacer mi trabajo sin cobrar. Y creo que eso es importante, que empecemos a ser conscientes de que nuestro trabajo tiene un valor, de que tenemos derecho a vivir de este trabajo, de que necesitamos hacerlo porque si no, no tiene sentido y que nuestro trabajo vale un dinero, el dinero que nosotros podamos o queramos valorarlo, ¿no? Pero que desde luego no puede ser
que estemos en este mundo donde esa frase mágica, ¿no? Bueno, ¿y a ti qué te cuesta? ¿Cómo que me cuesta yo para escribir un folio? A veces tardo, si es para un libro, ya me gustaría a mí tener un folio bien hecho a la semana. Hay muchísimo trabajo detrás de, ya digo, de una conferencia, de preparar bien una mesa redonda, y ese trabajo debemos exigir que se nos pague adecuadamente. Ojalá todos los periodistas en México, ojalá todos los periodistas en España pudiéramos decir que no a aquellas ofertas de trabajo que no cumplen con esos mínimos económicos que exige el trabajo que nos están pidiendo. Ojalá pudiéramos, pero al menos los que podemos hacerlo creo que es nuestra obligación hacerlo, y además comentarlo y aprovechar tu pregunta para hablar de esa precariedad del trabajo de periodista cultural tremenda, que puede acabar terminando con el oficio, ¿no? Esa precariedad y esa servidumbre, ¿no? Que te invite a un viaje, una editorial, que te invite a un festival, ¿cómo se llama? Una mayor de los cines. Eso es algo que deteriora el periodismo, porque estás trabajando al servicio no de tu empresa ni de tus lectores, sino de otras empresas que tienen evidentemente otros intereses diferentes a los tuyos. Sí, 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 siempre hablan que es que es un honor que te estamos invitando, ¿no? Y volteas tú y dices, sí, es un honor, pero también cómo, ¿no? Y efectivamente, digamos, regresando a esto de cómo se va construyendo a partir de una serie de actores, entre ellos el periodista, ¿no? La figura de ese autor y de ese libro para que ese autor esté donde esté colocado y la editorial pueda tener, bueno, pues estas ventas, en fin, es decir, sí jugamos un papel muy, muy importante que habría que entender, ¿no? Y no es nada más un asunto de pregunto porque sé preguntar, no, pregunto porque sé de lo que estoy preguntando, y detrás de todo esto, vuelvo a regresar, hay un capital cultural que uno invirtió, ¿no? Para poder tener un diálogo, ¿no? Y bueno, pues antes Ajá. de que me contestes, Dani Páez, que también es colega de ahí de la universidad, dice, en México también está presente esta problemática de poco valor al trabajo en cultura. Los recortes presupuestales son en cultura y educación. En efecto, hay mucho entusiasmo y pasión, pero somos personas que trabajamos, no solo el placer por el placer mismo, ¿no? Es decir, es lo que Claro. estábamos justo comentando, ella refuerza, ¿no? Esta mirada que me parece importante. Ella también es comunicóloga, también egresada de ahí y muy cercana al mundo del libro, por supuesto. Y bueno, pues todos nos sentimos, ¿no? Como que si los actores del mundo del libro en general son muy mal pagados, el libro es importante, sobre todo en el mundo académico, pues para la visibilidad del investigador y del académico, ¿no? Pues de pronto cuando andas buscando presupuesto para este tipo de cosas, no se cuestiona, ¿no? Así como lo importante Claro. es que el libro esté en la librería, ¿no? Pero no acaban de, es decir, la construcción de una cultura editorial es lo que hacemos en Interlínea. Adelante, perdón, adelante, Jesús. Suena bonito esa construcción editorial, porque es absolutamente necesario. Mira, yo no soy crítico literario. Hay veces que cuando voy a algún lugar, oye, no, pues es también crítico literario, y siempre aclaro que no soy crítico literario, que no me considero, porque creo que es un trabajo que exige unos conocimientos de los que yo carezco para hacer una crítica literaria de un libro. Yo soy un mediador, si quieres, alguien que está atento a las novedades, y de esas novedades resalto aquellas que a mí me parecen interesantes. Alguien me ha dicho, dice, jo, es que tú no hablas nunca mal de los libros, ¿no? Y digo, pero solamente falta que hables de 2 libros a la semana, y con todo lo que se publique eliges 2 que no te gustan. ¿Qué necesidad de andar diciendo, miren ustedes, lo he leído y no me ha gustado nada? Pues te digo, si a mí no me interesa, si no me gusta el libro, procuro obviarlo, pero por una cuestión casi de sentido común. O sea, si tengo 5 minutos a la semana, voy a aprovechar para hablar de un libro que me guste y recomendarlo, provocando, como decíamos antes que de un libro que no me gusta, que no me va a llevar a ninguna parte. Como nadie me va a exigir determinada lectura, siempre, ya digo, procuro fijarme en aquellos libros que me interesan. Respecto del tema del periodismo, y me encanta además que entremos en este debate, porque hay cosas que hay que hablar con mucha sinceridad y con mucha valentía. Hubo un periódico aquí en España hace años que tenía una sección que se llamaba
soy periodista, y que permitía a cualquier paseante por la calle, a cualquier ciudadano, convertirse en periodista elaborando sus propias noticias. En este desarrollo tecnológico que hemos vivido últimamente, resulta que, bueno, cualquiera puede convertirse en prescriptor de libros, de comida, etcétera. Tú tienes un mínimo desparpajo y entonces pues te haces un canal en YouTube o te haces Instagramer, te haces influencer y puedes hablar de cualquier cosa que se te ocurra, ya digo, y lo que muchas veces trasciende de eso es que es alguien que es bonito, que es bello, que tiene desparpajo, que es curioso, yo qué sé, etcétera, etcétera. Pero eso no es ser periodista. O sea, hay una diferencia entre tener un canal de comunicación y ser periodista. Y ser periodista es algo que aprendes en las universidades, evidentemente, pero luego que aprendes también en el desarrollo del propio oficio, ¿no? Antes hablabas y hemos hablado poquísimo, porque yo me enrollo siempre mucho con lo que me sugieres, ¿no? De la lengua. Para mí el lenguaje es algo importantísimo. Saber expresarte, saber hablar, ser capaz de encontrar la palabra precisa con la que quieres expresar determinado sentimiento, sensación, realidad, la importancia de los adjetivos, la importancia de las frases bien construidas, ¿no? Es algo que exige un talento también, pero que exige un aprendizaje. No cualquiera puede hacer cualquier cosa. Entonces, durante mucho tiempo nos han venido contando que cualquiera es capaz de hacer cualquier cosa, cualquiera es capaz de hacer una fotografía, que coges el móvil, haces una fotografía y vale, ¿no? Pues no es verdad. Hay unas diferencias obvias detrás de un buen fotógrafo, detrás de un buen escritor, detrás de un buen periodista que notas cuando lo lees. O sea, yo hay veces que leo cosas y digo, ostras, qué bien está escrito esto, qué bien expresado. Espero que alguno de los espectadores que está viendo la charla de vez en cuando diga de repente, qué bien habla este tipo, porque yo lo digo de mucha gente a la que escucho maravillado, ¿no? Dices, qué maravilla que alguien sea capaz de expresarse tan bien como está haciendo esta persona, esta catedrática, este experto, ¿no? Y ya digo que no todo el mundo sirve para todo, que yo creo que el periodismo sí que merece que los periodistas podamos vivir modestamente de nuestro trabajo y que se entienda que estamos realizando un trabajo que no todo el mundo es capaz de hacer correctamente, de hacer bien. Seguramente cualquiera puede hablar de una película, pero un periodista cultural, un periodista de cine, seguro lo va a hacer infinitamente mejor. Y bueno, aprovecho para ir cerrando, pero que nos hables de Mm, este libro que se llama La tienda de palabras. Creo que ujú. da pie justo, ¿no? A dar el lugar Gracias. a la palabra, ¿no? La palabra es verdaderamente una unidad, ¿no? Que tenemos que apreciar y ubicar, ¿no? Ujú. Cuéntanos de ese libro que me parece además De ese muy... libro. Pues mira, este libro es consecuencia de esta obsesión mía por el lenguaje, ¿no? Siempre me ha gustado las palabras, siempre me ha gustado esa búsqueda, ¿no? Como Juan Ramón Jiménez, de la palabra exacta, de la palabra precisa, ser capaz de hablar de las cosas refiriéndote a ellas por el nombre que tienen, ¿no? Antes te hablaba de los pueblos, de los que somos de ciudad y vamos de repente a un pueblo y te das cuenta de una riqueza léxica que tú desconoces. Cada herramienta tiene un nombre, cada labor rural tiene un nombre, una manera de referirte a ella y es una maravilla a veces escuchar a la gente de los pueblos con esas palabras que tú no conoces muchas veces y que nunca has utilizado. La tienda de palabras es un libro que yo creo que tiene 25 años, dentro de nada va a estar más mayor que yo y es desde luego mi libro más exitoso con diferencia. Vendió muchísimos ejemplares en México, compraron una edición, yo no me acuerdo si de 50 o de 70.000 ejemplares para las bibliotecas públicas mexicanas, de modo que muchos estudiantes mexicanos seguro que pudieron en su momento leer este libro.
Y ya digo que tiene que ver es una reflexión sobre el mundo de las palabras, sobre el mundo del lenguaje y lo escurridizo y lo equívoco que es a veces, ¿no? Pensamos en el lenguaje como un elemento casi totémico, ¿no? Con el que todos nos vamos a entender, y el lenguaje está lleno de malentendidos, ¿no? De juegos de palabras, de resbalones, y eso es la tienda de palabras. La historia de un joven que un día, paseando por su barrio, por una zona que no suele frecuentar, descubre una tienda donde venden singularidades lingüísticas, donde las venden de verdad, donde las puedes comprar y llevártelas a tu casa. Puedes comprar un palíndromo, puedes comprar una hipérbole, puedes comprar lo que fuera, juegos de diferentes tipos, y descubre esa fascinación por las palabras y por el lenguaje. Hay una mínima trama dramática. Yo nunca he escrito novelas, no me creo capaz de escribir ficción, pero hay como una especie de cuento detrás de eso, y es uno de mis libros favoritos. Siempre lo cuento. Me decías antes que te decía, oye, ¿saco alguno? Y la tienda de palabras siempre, cuando hablo, suelo sacarla porque es uno de mis libros favoritos, y a los que creo además que le debo, pues te digo, esta presencia, porque se sigue vendiendo, se sigue publicando, y vamos, se ha publicado hace poco una edición conmemorativa y creo que vendió, hay una edición escolar también, la tengo por ahí, y no se ha traducido porque, claro, es muy complicado traducir los juegos de palabras, son una especie de patrimonio lingüístico de difícil traducción, estaría todo lleno de asteriscos, con lo cual nadie se ha atrevido a traducirlo, porque habría que, más que hacer una traducción, buscar una equivalencia parecida de juego en otro idioma, y es muy, muy complicado. Lo bueno es que hay suficientes lectores en el idioma español, castellano, Claro, le sí, quieras sí, llamar, sí, ¿no? claro que Y sí. pues estoy encantada con esta plática. La verdad Qué es que bien. encontramos muchísimos puntos de diálogo, ¿no? Que contribuyen no solamente a esta mirada disciplinaria desde el periodismo, sino a todas las condiciones que van rodeando al mundo del libro y que va permitiendo, ¿no? Ir engarzando y fortaleciendo esta cultura editorial, ¿no? Esta cultura lectora, este nacer, ¿no? Desde la palabra, para poderlo expresar de esta manera contigo el día de hoy. Y bueno, pues Ajá. vamos cerrando porque estoy convencida de que los dos somos Sí, muy... Ahora, llevamos hablando, mira, acabo de mirar, y llevamos hablando 1 hora y 24 minutos. Yo es que hablo muchísimo, la verdad que sí. Mira, quería, antes de despedirnos, hablar de la suerte que tenemos de ser lectores. Hay un vídeo que circula por ahí de Almudena Grandes que me encanta, en el que cuenta cómo era una niña gordita de pequeña y que nunca contaban con ella para los equipos del colegio, si había que hacer, no sé si en México se hace igual. Aquí se jugaban los equipos a pies, te acercabas, ibas poniendo el pie delante, y el que montaba sobre el pie del otro elegía, y claro, iban eligiendo los mejores, y Almudena Grandes siempre se quedaba fuera de las elecciones porque era una niña gordita y torpe. Y dice en el vídeo, y me encantó, dice, a mí qué me importaba que no me dejaran jugar con ellas a la goma o al balón o a lo que fuera, si luego volvía a casa y me iba a ir a viajar a una isla desierta, si me iba a encontrar con un mosquetero, si me iba a viajar con Julio Verne a la luna o al fondo del mar, ¿no? Eh, Qué suerte tenemos de ser lectores, qué suerte tenemos de poder ir a cualquier biblioteca y saber que nos está esperando ese libro que en su momento nos conmovió, que en su momento nos cambió la vida, que en su momento nos hizo descubrir algo del mundo, de nosotros mismos, que ignorábamos. Qué suerte levantarte por la mañana y poder acercarte a un libro y leer ese poema de Gil de Viedma, ese poema de Cernuda o ese poema de Szymborska, que te apetece volver a saborear como si fuera un pastel, ¿no? Es una fortuna ser lectores, es una fortuna los libros. No ocurre con otras artes. La música también. Qué fortuna poder escuchar un cuarteto de Bach tranquilamente con un CD y tal. Pero digo que es qué fortuna poder ir a ver a Tiziano una mañana, ¿no? Esa es la cultura, y tenemos mucha suerte de que exista y que podamos acceder a ella. Y desde luego,
Leer es una fortuna y es la certeza de que nunca vamos a estar solos. Hay días que resuelves con la certeza de que vas a llegar a casa y vas a leer algo que te va a arreglar definitivamente el día que ha sido aciago en muchos otros aspectos, pero que cobra sentido con ese rato que eres capaz de estar en tu casa leyendo de la vida de otros, de los mundos de otros, de los países de otros y de los lugares imaginarios. Tenemos mucha suerte, eso es así. Sí, 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 coincido en esa suerte donde el común denominador de todos los que estamos prácticamente en este mundo de poder ser lectores, ¿no? No necesitas, digamos, profesionalizarte para hacerlo, ¿no? Es decir, Ajá. es algo que es muy lindo. Y aunque suene que no es relativamente cierto, hay mucha gratuidad en ser Mm, lector. Digamos, el costo, ¿no? sí, Económico a veces y la accesibilidad que de pronto ya se tiene, pues permite que haya gratuidad en poder ejercer el ser lector. Y pues con eso, pues agradezco y nuevamente muchísimas felicidades por ese premio, que seguramente mm, es la síntesis de una trayectoria donde has ido poniendo muchas piezas importantes y has documentado algo que a lo largo de la vida, pues agradeceremos los que vamos detrás de ti o junto a ti, ¿no? Aprendiendo. Pues muchísimas gracias, Jesús, y pues hasta Voy a pronto. hacer, voy a Ajá. hacernos una foto para subirlo luego a las redes. Les va a parecer muy gamberro que diga que hemos estado hablando en México y ya la tengo. Te lo agradezco mucho y ojalá haya sido interesante para tus espectadores y siempre es un gusto, te digo, visitaros. México es un país que me encanta, he viajado mucho, siempre me encuentro con unos estupendos amigos con unas librerías maravillosas. Una de las veces que viajé a México, mis hijos me habían regalado un lector de los primeros lectores electrónicos para que fuera un padre moderno y me dejé el cargador en casa, lo que me dio, o sea, la fortuna de poder ir a México sin libros y comprarme todo lo que encontraba en esas fabulosas librerías que tenéis. Y es un país, ya digo, al que me encanta siempre ir, me encanta la literatura mexicana, los autores mexicanos, me encanta como sois, así que estoy encantado de estar en México, siquiera virtualmente, mientras aquí, por cierto, en España se ha hecho ya completamente de noche. Empezábamos a hablar con los últimos rayos del sol y definitivamente aquí, que son ahora las 8:30 ya de noche, así que nos despedimos para disfrutar también del resto del día, en tu caso, y del resto de la tarde aquí. Muchísimas gracias, nos queda siempre mucho en el tintero y bueno, pues te esperamos pronto verte por acá y ojalá también tengamos la fortuna de algún día viajar por tu tierra y podernos tomar un vinito por ahí. Bueno, pues Seguro muchísimas que sí. gracias. Corto la transmisión y ahorita seguimos.